¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Eduardo Sánchez Ramírez de la Universidad de Guanajuato y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre un trabajo que desarrollamos no hace mucho tiempo que se denomina Estrategia basada en optimización para el modelado y la estimación de parámetros cinéticos. Bueno, la intención de este trabajo fue adentrarnos un poco al modelado de las reacciones químicas, al modelado de todo lo que ocurre en los sistemas catalíticos, en los reactores, en columnas de destilación reactiva, porque la limitante cuando nos enfrentamos al modelado de procesos complejos, al modelado de reactores, al modelado de equipos reactivos, pues una limitante importante son modelar de manera adecuada las cinéticas, tener los parámetros adecuados, tener las velocidades de reacción adecuadas, las energías de activación, etcétera, etcétera. Digamos que de manera histórica, pues esta es una preocupación que siempre ha existido y ha habido diversas alternativas para aproximar este problema, estrategias simultáneas, estrategias secuenciales. Y pues bueno, digamos que todas concluyen en una situación semejante. El modelado de este tipo de reacciones químicas, el modelado de los parámetros cinéticos, el modelado en lo general de algún equipo que tenga que incluir algún parámetro cinético, pues es complicado, ¿no? O sea, no, la obtención de los parámetros cinéticos como tal es un ejercicio difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer un estudio matemático adecuado y se tiene que ir de la mano trabajando con datos experimentales, lo que genera que se generen modelos pues altamente no lineales, problemas tipo Steve. Entonces digamos que es una situación compleja de abordar. Entonces el hecho de que no tengamos de manera clara y a la mano parámetros cinéticos adecuados, pues bueno, hace que el trabajo de modelado no sea tan sencillo ni de realizar ni de reproducir y que tenga ciertos sesgo, cierto grado de error a la hora de modelar un proceso más complejo. Seguramente ustedes han estado enfrente de una situación en la que necesitan presentar, necesitan modelar una planta química completa y muchas veces el hecho de que no tengamos los parámetros cinéticos descritos de manera adecuada, pues es una limitante y hace que lleguemos, dado el momento, a simular un trabajo con algún reactor en equilibrio, con algún reactor de Gibbs o con algún reactor estequiométrico que pues propiamente no necesita parámetros cinéticos. Sin embargo, pues no podemos modelar esta parte de manera rigurosa, por lo que justamente otra vez nos topamos con la traba de tener los parámetros cinéticos adecuados para hacer un modelado adecuado. Así entonces, pues bueno, el objetivo de este trabajo que realizamos fue justamente crear una estrategia basada en optimización para modelar y para encontrar de manera adecuada los parámetros cinéticos en un ambiente de simulación y de modelado de procesos. ¿Cuál fue nuestra estrategia? Pues bueno, de manera tradicional, pues utilizamos algunos algoritmos de optimización para de manera inmediata poder generar frentes de Pareto en algún problema multiobjetivo, para optimizar de manera general algún proceso o alguna planta química, una columna de destilación, una columna de absorción, etcétera, etcétera. Particularmente en el grupo de investigación, pues utilizamos bastante el algoritmo de evolución diferencial con lista tabú. Entonces, aquí lo que hicimos en este trabajo fue aprovechar la bondad que tiene el simulador Aspen Plus. Seguramente ustedes están familiarizados con este simulador y Aspen como tal nos da la oportunidad inmediata de utilizar bloques de reactores, bloques de Gibbs, reactores de Gibbs, reactores estequiométricos, que son pues, relativamente sencillos, pero también nos da la oportunidad de trabajar con reactores un poquito más complejos, reactores tubulares, reactores empacados, CCTR, etcétera, que ya necesitan los parámetros cinéticos adecuados, los parámetros cinéticos correctos que me permitan modelar mi proceso de forma adecuada.
Entonces, seguramente les ha pasado que quieren modelar algún proceso en Aspen Plus y siempre la limitante es encontrar los parámetros cinéticos adecuados de la forma en la que Aspen Plus lo puede simular. Entonces, pues bueno, la búsqueda bibliográfica siempre es complicada porque hay que encontrar los parámetros cinéticos de la manera en la que Aspen los requiere, que casi siempre están expresados en términos de una energía de activación y una constante cinética. Entonces, ¿cuál fue la idea detrás de este trabajo? Pues bueno, aprovechar justamente el potencial que tiene Aspen para modelar todas estas ecuaciones complicadas que están asociadas al bloque propiamente del reactor y resolver también de manera simultánea toda la complejidad que se genera en los parámetros cinéticos. Así podríamos de manera, por decirlo de manera paralela, encontrar los parámetros adecuados que me permita simular el proceso. ¿Cómo es esto? Pues bueno, planteemos una situación. Hay diversos trabajos que han sido reportados donde se tienen datos experimentales que de alguna otra manera se pudieron reproducir en un ambiente de Aspen Plus. Y pues bueno, es un ejemplo que podemos utilizar para validar. Es decir, tenemos datos experimentales que han sido reproducidos de alguna manera en Aspen Plus con datos de constantes de equilibrio, con energías de activación. Y pues bueno, ¿por qué no verlo esto como un problema de optimización? Es decir, encontrar los valores adecuados de un reactor de algún tipo, se puede aplicar para cualquier tipo, un reactor tipo PFR, un reactor CCTR, que pueda encontrar esos parámetros cinéticos que hasta este momento yo desconozco, que me generen un mínimo error entre lo que me arroja el simulador y los datos experimentales que ya han sido previamente reportados. De tal manera entonces que yo podría generar una función objetivo como la que les muestro aquí en la diapositiva, que básicamente es minimizar la diferencia que existe entre los resultados experimentales reportados y los resultados que me da el simulador. ¿Cómo lo hicimos? Pues justamente utilizando este método de evolución diferencial con lista tabú. El método como tal me envía un vector de constantes cinéticas, de energías de activación, un vector de datos de entrada que yo voy a probar en Aspen dentro de algún módulo de un reactor, no se limita a un tipo de reactor, se reproduce este vector dentro del módulo de reactor y me genera datos de salida. Estos datos de salida yo los comparo con datos que ya han sido previamente reportados, datos experimentales, y con eso yo puedo determinar cuánto error tengo entre los datos que me produce mi simulación y los datos experimentales. Una vez que el error sea mínimo, pues de alguna otra manera podemos concluir que esos valores de constantes cinéticas y esos valores de energías de activación son los adecuados para representar lo que los datos experimentales me indican. ¿Cuál es, de manera inmediata, cuál es una restricción importante, una complejidad que hay que resolver? Pues bueno, que hay que elegir de manera apropiada el reactor, hay que elegir de manera adecuada la manera en la que le vamos a dar la cinética Aspen, que pues bueno, de alguna otra manera ya va asociado más al conocimiento de la reacción química. Para este caso en particular utilizamos un ejemplo que ya había sido reportado previamente sobre la dimerización del isobuteno para generar isooctano. Entonces, este caso de estudio, justamente tomamos esta sección del reactor donde los autores reportaban datos cinéticos para esa reacción. Entonces, lo que hicimos fue justamente resolver ese problema, modelar ese reactor, darle mediante el método de optimización de evolución diferencial con lista tabú, generar una serie de vectores que incluyeran esa energía de activación y esa constante cinética de manera aleatoria, hasta que la respuesta obtenida por el reactor en el simulador fuera exactamente la respuesta obtenida previamente por los autores. Entonces, en este caso, si se fijan aquí en la parte superior de la diapositiva, pues ya pudimos calzar
la respuesta que nos daba el simulador junto con la respuesta que ya reportaba el autor en la producción del isoctano. Entonces nos dimos cuenta que era una estrategia que podía ser útil y que podía representar de buena forma datos previamente ya validados, ¿no? Entonces, una vez que de alguna otra manera pudimos corroborar que esta estrategia es válida, pudimos validar la estrategia, nos pasamos a un caso de estudio un poquito más complejo. El caso de estudio es la generación de estas energías de activación, de estas constantes de las reacciones químicas para la reacción de oligomerización y para la reacción de hidrogenación, que como tal están embebidas en un caso de estudio un poquito más complejo, que es la producción de bioturbocina mediante el proceso ATJ, alcohol a biojet. Entonces, si ustedes observan particularmente las reacciones de oligomerización, pues parten justamente de un alqueno y el alqueno se va propagando, se va alargando, estamos alargando las cadenas y la complejidad de este caso de estudio pues es que son reacciones que están encadenadas. Si ustedes observan de la primera reacción, el producto de la primera reacción es parte como reactivo de la segunda. El producto de esa segunda reacción es materia prima para la tercera. Entonces son reacciones que van anidadas y tienen pues cierto grado de complejidad. Este caso de estudio, ¿dónde lo sacamos? Pues bueno, la producción de bioturbocina tiene muchos enfoques, tiene muchas maneras de producirse la bioturbocina a través de aceites, a través de reacciones catalíticas un poquito más complejas. Pero en el caso del trabajo del autor, que es de aquí donde estoy señalando la bibliografía, él menciona que puede ser producida estos cortes, estos cortes de alcanos utilizando un catalizador de níquel. Entonces él en trabajo experimental dice, ¿sabes qué? Yo probé esta reacción de oligomerización con mi catalizador y tuve este perfil de salida. Entonces, lo que hicimos fue justamente tratar de ajustar este perfil de salida a la salida que nos diera el reactor. Es decir, si mi reactor me generaba cierto perfil de salida másico, pues bueno, con el trabajo de optimización, generar un perfil másico de salida que, que fuera exactamente igual al perfil que este autor ya había reportado. Y este trabajo se hizo exactamente igual para las reacciones de hidrogenación, que son pues relativamente semejantes. Entonces, considerando estas reacciones que son pues, relativamente complejas, hicimos el trabajo de optimización y aquí les presento un poco cómo fue evolucionando, cómo fue eliminándose, cómo fue reduciéndose la diferencia entre el trabajo, entre los datos que me reflejaba el simulador con el perfil propuesto por el autor que previamente les comenté. Entonces, si ustedes observan, conforme empezó a trabajar el optimizador, pues bueno, estábamos bastante alejados de la respuesta ya publicada por el autor, pero eventualmente ya por ahí cerca de las 50.000 iteraciones, pues bueno, en realidad si ustedes observan, si van siguiendo aquí mi puntero, pues en realidad la respuesta que genera el simulador Aspen Plus en comparación con el perfil propuesto previamente por el autor, pues es prácticamente la misma. Entonces si observan aquí en las tablas, pues los porcentajes de error realmente pues son mínimos. O sea, son muy cercanos a cero. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el producto de este trabajo? Pues bueno, obtener los parámetros cinéticos para poder reproducir en un ambiente de un simulador, en este caso Aspen Plus, poder reproducir esas cinéticas que pues luego son bastante complicadas o de encontrar los valores en la manera en la que las podemos utilizar en el simulador o simple y sencillamente no las utilizamos y tenemos que recurrir a alguna otra alternativa de tipo de reactor. Entonces hicimos este trabajo con estas reacciones de oligomerización y de manera semejante hicimos el trabajo para las reacciones de hidrogenación. Se los platiqué de manera muy breve, pero si quisieran leer con más detalle
algunas particularidades de este trabajo, pues bueno, el trabajo ya se encuentra publicado y pues bueno, pueden acceder ahí sin ningún problema. ¿Sale? Pues bueno, como conclusiones, me gustaría comentarles que pudimos utilizar una estrategia de optimización metaheurística justo para abatir esta problemática que siempre o que muchas veces nos podemos enfrentar, no poder simular, no poder modelar de manera adecuada en un simulador comercial. ¿Por qué? Porque siempre estamos con la limitante de no tener los datos cinéticos de manera apropiada, como justamente yo necesito meterlas al simulador, lo cual nos orilla, les comento otra vez, pues nos orilla a utilizar otro tipo de reactores. Entonces, en este caso, el utilizar un enfoque de optimización justo con esta orientación, pues nos permite de manera un poco más sencilla poder generar los parámetros cinéticos adecuados que puedan representar de buena forma lo que sucede en la realidad. Así podemos eliminar esta problemática en la parte del modelado. En este caso en particular de la oligomerización y de la hidrogenación pudimos obtener los parámetros cinéticos adecuados con un porcentaje de error pues bastante pequeño, por lo que poder realizar trabajos posteriores como una columna de destilación reactiva, pues bueno, tampoco ya no sería una limitante. ¿Por qué? Porque ya tenemos los parámetros cinéticos de una forma en la que las puedo introducir al simulador. ¿Sale? Pues bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Saludos.